de confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Izquierda Visión, la guerrilla comunicacional desde Managua, transmitiendo todos los sábados por el canal 4, la mejor televisión. Nos encontramos con la compañera Andrea Pérez, quien es experta en relaciones internacionales, para ver lo que pues está pues en todos los medios del mundo, lo que es la operación militar de Rusia en Ucrania. Es bien sabido que por 30 años, paciente y decisivamente, hemos intentado llegar a un acuerdo con los países de la OTAN sobre los principios para llegar a una seguridad igualitaria e indivisible en Europa. En respuesta a nuestras propuestas, hemos recibido o mentiras o intentos de presión y chantaje, mientras la alianza transatlántica se ha acercado a nuestras fronteras sin importarles nuestras preocupaciones. Por ello, según el acuerdo de amistad con las repúblicas de Donetsk y Lugansk, con la aprobación del Senado de Rusia, he tomado la decisión de comenzar una operación militar especial. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto, compañero Marcio, mucho gusto a los compañeros que nos van a estar sintonizando en Canal 4. Bueno, este conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto que recientemente, a partir del 2014, tiene 8 años, lo que está sucediendo en la región del Donbass, lo que sucedió con la península de Crimea y lo que está sucediendo con la operación especial de Rusia en Ucrania. Sin embargo, esto tiene antecedentes históricos, culturales y políticos sobre las relaciones que han existido entre Rusia y Ucrania. En la historia más reciente, después de la disolución de la URSS en el año de 1991, se creó una comunidad de estados independientes integrados por la ex República Socialista Soviética y se creó a través del protocolo de ATA para que esta ex República Socialista Soviética lo integraran. Sin embargo, a pesar de que Ucrania fue uno de los que promovió esta comunidad de estados independientes, permaneció solamente como estado observador. La idea de esta comunidad de estados independientes era crear un mercado común entre los países que fueron parte de la URSS. Sin embargo, Ucrania siempre se mantuvo al margen. ¿Por qué? Porque Ucrania, aparte de tener una gran importancia política, también tenía una importancia geopolítica para los intereses imperialistas de Europa y Estados Unidos. Ucrania tiene una posición geoestratégica bastante importante en Euroasia, pero esto se debe a que Ucrania se encuentra ubicado entre Rusia y el continente asiático, lo que permite pasar directamente de Ucrania hacia la Unión Europea, Claro. pero también a Asia, y de Ucrania a Rusia. Por lo tanto, es de interés geopolítico para la Unión Europea y Estados Unidos. Aparte, es importante mencionar que
también hay un actor bastante importante y es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esta es una organización que se creó con el fin de frenar el avance de la Unión Soviética, porque se quería frenar el avance de la ideología comunista en el mundo. Entonces viene y se crea la OTAN. La OTAN alrededor de todos estos años ha estado creciendo. Y hay algo muy importante que resaltar, y es que la OTAN, durante el tiempo que existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no realizó ninguna operación militar directa. Claro. Y en su artículo número 5, la Organización del Tratado del Atlántico Norte dice de que esta va a tener el fin de defender a sus Estados miembros ante cualquier agresión de otro Estado. Sin embargo, durante todo su proceso de creación y amplificación, la OTAN ha actuado sin que ninguno de sus Estados miembros hayan sido atacados. Después de la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991, se le prometió verbalmente al presidente Mikhail Gorbachev que la OTAN no iba a seguir avanzando más allá de Europa del Este, que se iba a respetar las fronteras que habían existido durante la URSS y que la OTAN se iba a limitar a determinados espacios geográficos. Sin embargo, esto no fue realizado mediante ningún tipo de documento legal o avalado por el derecho internacional, sino que fue un acuerdo verbal entre el entonces presidente de la URSS y los integrantes de la OTAN. Hasta el día de hoy no se ha respetado y la OTAN ha seguido avanzando. Quisiera pedir que se pase la votación de este proyecto de resolución y lanzamos un llamado para que no lo apoyen. Sin embargo, sabemos la presión sin precedentes que han ejercido y están ejerciendo nuestros colegas occidentales sobre muchos países. Los han instado a que voten como ellos digan. No podemos en realidad hablar de presión, sino que podemos hablar de amenazas abiertas y cínicas. Y lo sabemos, este documento no nos va a permitir poner fin a las actividades militares. Todo lo contrario, podría envalentonar a los radicales y nacionalistas de Kiev para que sigan determinando la política de su país a cualquier precio. Algo muy importante de resaltar es que usualmente retomamos el 2014 como el inicio de los intentos de las revoluciones de colores en Ucrania. Sin embargo, existen antecedentes que ubican a la Revolución Naranja, que fue en el año 2004. Durante el año 2004 hubo un movimiento derivado de lo que había pasado con Serbia. Sí. No sé si te acordás del movimiento Otpor y todo eso, para justificar y fragmentar todo lo que era la región serbia. Luego de esto se empezó a implementar el manual de Jim Sharp en otros países europeos con el objetivo de seguir fragmentando Euroasia. Entonces lo que sucedió en Ucrania durante el año 2004 es que había una disputa entre el presidente Viktor Yanukovych, que ya desde ese año tenía una participación en el escenario político ucraniano, y Viktor Yushchenko, que era un diputado proeuropeísta y estaba a favor de la integración de Ucrania en la OTAN. Este señor Viktor Yanukovych tenía bastante aceptación del pueblo ucraniano, sobre todo porque Ucrania es un país que tiene una mayoría demográfica de personas de origen étnico ruso y ruso parlante. Por lo tanto, tenía bastante aceptación de las personas en Ucrania. Además de esto, Viktor Yanukovych también curiosamente era originario de la región del Donbass. Y estaba este presidente Viktor Yushchenko, que empezó a utilizar todas las estrategias que estaban utilizando a través de la Revolución Naranja para darle legitimidad a su participación en las elecciones. Durante todo este tema de la Revolución Naranja se hablaba de una nueva democracia en Ucrania, todo lo clásico, todo lo que el manual de Jim Sharp para cambiar los gobiernos y establecer una democracia liberal y burguesa. Lo que hicieron fue que Viktor Yanukovych, a pesar de que iba a ganar las elecciones, se empezó una campaña de legitimación, de acusarlo de casos de corrupción, y cuando se pretendía a través de los medios de comunicación y se presentaba de que Viktor Yanukovych iba ganando,
Extrañamente se empezaron a descalificar las elecciones y se dio como ganador al presidente Víctor Yushchenko, que era pro-europeísta. Claro. Y desde el 2004 ha estado como ese tira y encoge, una crisis interna en Ucrania, hasta que en el año 2010 gana Víctor Yanukovych. E incluso desde antes de que ganara Víctor Yanukovych existía esa campaña de legitimación, lo mismo que sucedió antes de que volviera el Frente Sandinista en el año 2006. Con Víctor Yanukovych ya de antemano se sabía que iba a mantener relaciones estrechas con la Federación Rusa y que se iban a amplificar las relaciones comerciales de Ucrania, de que se iban a estrechar más esos lazos políticos, económicos y comerciales entre ambas naciones. Sí. Durante este periodo que estuvo el presidente Yanukovych, pues siempre se velaron más que todo por los intereses nacionales, más que los intereses de las otras potencias imperialistas, europeas y occidentales. Por lo tanto, durante el año 2014, que es que empieza el Euromaidan, de que aparentemente fue una convocatoria autogestionada, como dijeron acá en Nicaragua. Claro, autoconvocado. Lo que pasó, sí, autoconvocado. Lo que sucedió es que se vino construyendo toda una red de personas activistas, políticos, que empezaron a utilizar las tecnologías de la información, claro, para crear todo lo que era un sentimiento de inconformidad en la población. Claro, ahí en las redes, ¿no? Sí, el uso de las tecnologías de la información como parte de las estrategias de guerras no convencionales. De tal manera que todo este tiempo se vino preparando el escenario. Al momento de que gane un candidato prorruso, se prepara, claro, un escenario para evitar que el gobierno de él tenga un desarrollo exitoso, de que se defiendan los intereses nacionales. En todo este tiempo pues se creó esto y apareció en redes sociales una supuesta convocatoria en la plaza de Maidan, de la cual todo el mundo desconocía qué perfil lo hizo. Eso fue lo más curioso, que nadie sabía de qué perfil salió y la gente se empezó a reunir. Aparentemente las protestas empezaron de manera pacífica, pero después hubo la inclusión de determinados elementos que empezaron a realizar actos vandálicos, claro, que permitieron una escalada de violencia. Ya en menos de un mes se había cobrado la primera vida de un policía también y hubo una escalada de violencia. Ya en esta escalada de violencia empiezan a aparecer los sectores de derecha. Nazis. Sí, empiezan a aparecer esos sectores de derecha nazis a adjudicarse la muerte de los civiles y de las personas del orden público, que en este caso eran policías. Ya la escalada de violencia ya había sumado la vida de más de 100 personas, tanto las personas que estaban en las protestas, que no pertenecían a estos sectores nazis, algunos, pero sí estaban participando. Sí. Al igual que ha sucedido en otros golpes blandos, la idea es crear víctimas para culpabilizar al gobierno que en ese momento tiene el poder. Luego de esto, con Víctor Yanukovych, lo que se dijo es que Ucrania no se iba a integrar a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se estaban defendiendo los intereses nacionales, ya que el Fondo Monetario Internacional le había propuesto al presidente de Ucrania que se recortaran los salarios, que se aumentara el precio del gas y que se hicieran reformas en el seguro social. La misma cuestión que pasó en Nicaragua y que Nicaragua decidió defender los intereses del pueblo, pero los medios de comunicación en Ucrania no decían eso. Ni los medios de comunicación dominados por los intereses de la oligarquía ni la burguesía nicaragüense decían que Nicaragua había defendido los intereses del pueblo. Claro. La misma cuestión sucedió en Ucrania. El mismo guión se aplicó y hubo una escalada de violencia, de tal manera que cuando el presidente de Ucrania dijo que hubiera un acuerdo para que cesaran los actos de violencia, el sector derecho no respetó ese acuerdo, y aun cuando él propuso elecciones presidenciales anticipadas, lo que hicieron es seguir con la escalada de violencia para que llegaran al punto del manual de Gene Sharp, que es la fractura institucional, y poner un presidente que estuviera acorde a los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos, y fue lo que sucedió en Ucrania con Víctor Yanukovych. En este mismo proceso empieza a suceder lo de la región del Donbass y lo de la península de Crimea.
Primero se empieza con la península de Crimea, porque la península de Crimea históricamente tiene lazos culturales con Rusia y en su momento perteneció a Rusia, la península de Crimea, si no me equivoco fue con Nikita Khrushchev. Khrushchev que dio un regalo, eso lo explicaba pues hace unos días Putin. Sí, que Nikita Khrushchev dijo que esa parte del territorio se le entregaba a Ucrania, y a partir de ese momento fue que la península de Crimea empezó a ser parte de Ucrania, pero aún así tenía lazos históricos, políticos y culturales con la actual Rusia, por una cuestión también del idioma, que son rusoparlantes la mayoría de personas de Crimea, y aparte de eso estaban en contra del golpe de Estado en contra del presidente Víctor Yanukovych, de tal manera que en la península de Crimea se celebró lo que fue un referéndum donde hubo más del 90% de aprobación de las personas para anexionarse a Rusia. Por lo tanto, lo que sucedió en la península de Crimea no tuvo, ¿cómo decirte?, tuvo completamente legalidad, porque hubo un proceso popular en el cual las personas reconocieron que querían anexionarse a Rusia, aun cuando los demás estados, parte de la Organización de Naciones Unidas, no lo reconocieron, pero sí otros estados, no todos los estados de la Organización de Naciones Unidas lo reconocieron, pero sí algunos estados reconocieron el proceso del referéndum. Luego de esto, la región del Donbass siguió en su lucha, todo esto para evitar el avance de esos grupos neonazis que se empezaron a formar luego de que al presidente Yanukovych lo retiraran del gobierno. Pues hay un episodio espantoso que es en Odessa. Sí, la masacre de Odessa. Que de hecho eran militantes del Partido Comunista de Ucrania, a los cuales estos grupos neonazis de Pravik Sector, que incluso la Femen, que son mujeres nazis, y el otro grupo del batallón de Azov fueron partícipes de la masacre del sindicato en Odessa. Esta era una marcha en contra de la legitimidad de ese golpe de Estado, y lo que hicieron fue arrinconar a todas las personas protestantes que se refugiaron en la casa de los sindicatos y le prendieron fuego con las personas adentro. Las cifras varían porque algunos medios de comunicación dicen que murieron más de 40 personas y que resultaron heridas más de 150 personas. Y ese fue un acontecimiento bastante trágico en el contexto de las protestas en contra de todas estas acciones para desestabilizar Ucrania. Luego de esto y de seguir con la escalada de violencia, lo que se hizo fue que un presidente multimillonario, que en este caso fue Poroshenko, que tuvo todo el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para llegar al gobierno, es que Poroshenko, desde que llegó al poder, ilegalizó el uso del idioma ruso como lengua oficial, y se empezó toda una campaña de limpieza étnica. Se empezó, igual que Franco, igual que Hitler. Así es. Se empezó la movilización pues de estas organizaciones fascistas, que al fin y al cabo el fascismo siempre va a tener un punto, no solamente contra los judíos, sino que el fascismo se va adaptando para hacer este tipo de aberraciones. Por ejemplo, la limpieza étnica contra los rusos y toda esta campaña de legitimación que hay hacia el pueblo ruso es parte del fascismo que ha caracterizado a estos grupos en Ucrania. Aparte de esto, hay que tomar en cuenta que estos grupos neonazis están avalados por el gobierno actual de Zelensky en Ucrania. Desde que llegó Poroshenko, se empezó a realizar una campaña, incluso en los centros educativos con los niños, para que los niños empezaran a interiorizar un odio hacia las personas rusoparlantes. Hay varias imágenes que se muestran de cómo los del batallón de Azov visitan los centros educativos y empiezan a entregar propaganda nazi. Y otra de las cuestiones a destacar es que durante el gobierno de Poroshenko se reconoció a Stefan Bandera, a un político nazi, como héroe nacional. Y tienen como máximo exponente del nazismo en Ucrania a Stefan Bandera. Solo desde ahí te das cuenta de que hasta cierto punto
El fascismo siempre ha sido una herramienta utilizada por Estados Unidos para lograr su cometido. En cualquier rincón del mundo siempre han utilizado el fascismo. Considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y pido a la Asamblea Federal ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con las repúblicas. Esos documentos serán preparados y firmados en el próximo tiempo. Y en cuanto a los que mantienen el poder en Kiev, les exigimos cesar las agresiones en Donbass. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresividades será por parte de las autoridades de Kiev. Bueno, el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk también tiene que ver con la propuesta que realizó el Partido Comunista de Rusia a la Duma, al gobierno del presidente Putin, para que se reconocieran estos procesos populares. Si bien es cierto que hubieron varios años en los cuales se estuvo haciendo esta propuesta, también el presidente Putin decidió que todos sus asesores realizaran un análisis de que si era conveniente para la política rusa que se realizara este reconocimiento, y tras varios análisis el gobierno de Rusia decidió reconocer a las repúblicas populares, y luego de esto, tras varios años de bombardeo por parte del gobierno de Ucrania, estas repúblicas populares solicitaron la ayuda de la Federación Rusa para evitar el avance de estos grupos neonazis y evitar que se siguiera perpetrando la masacre en contra del pueblo ruso parlante de estas repúblicas populares. Claro. De tal manera que el gobierno de Putin ideó una operación especial que tiene como objetivo la desnazificación y militarización y la militarización de estos grupos nazis en Ucrania. Ahora bien, se supone que durante todos estos años que existió la Unión Soviética, se tuvo como objetivo evitar el avance del nazismo. Incluso Estados Unidos, entre comillas, quiere evitar el avance del nazismo, pero lo sigue apoyando. Ha apoyado el fascismo durante mucho tiempo. Entonces aquí queda claro que realmente Estados Unidos nunca quiso eliminar por completo el fascismo en Europa, sino que lo ha venido instrumentalizando a favor de sus intereses. Ahora, durante todos estos días se ha venido realizando un proceso de negociación que ha querido ser saboteado. De hecho, asesinaron a uno de los delegados que venía por parte de Ucrania con el objetivo de retrasar las negociaciones. Si bien antes del asesinato de este delegado ucraniano, ya la delegación ucraniana había llegado un día después para retrasar las negociaciones, dentro del marco de estas negociaciones se propusieron los corredores humanitarios. Claro. Sin embargo, aunque Rusia haya propuesto los corredores humanitarios y haya tratado durante todo este tiempo evacuar los civiles para no tener muerte innecesaria durante la operación especial, Ucrania dentro de su parlamento no reconoció los corredores humanitarios. Y durante todos estos días hubo una campaña mediática diciendo que Rusia estaba bombardeando civiles, que el objetivo de Rusia era utilizar a los civiles pero como escudo humano. Sin embargo, lo que quiere Rusia no es asesinar civiles. Ya lo han dejado claro en un sinnúmero de veces que la idea es la desnazificación. Soy optimista, pero de una manera nada más, de matar más rusos. Esa columna que entra de gusano tiene que desaparecer perfectamente. Y esos buques que están abajo en Odessa tienen que esperar a que entren. Y cuando entren hay que minar toda la zona y hay que acabar con un par de ellos por lo menos, con dos por lo menos. Madre mía, es decir, hay que matar más. Bueno, hay que matar más. Зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни, і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими.
Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримуюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не жили. Hay una campaña xenofóbica en contra del pueblo ruso. Podemos ver que hay campañas incluso absurdas, vetar a los deportistas de los Juegos Paralímpicos, vetar a los gatos rusos de las competencias, cambiar el nombre de la ensalada rusa por la ensaladilla de Kiev, evitar que se presenten obras de teatro en países europeos pertenecientes a personas de origen ruso. Hay una campaña ultra xenofóbica en contra del pueblo ruso y se le trata de sofocar, al pueblo ruso para que digan, mira, tu presidente está haciendo esto, tu presidente está haciendo algo malo en contra de los civiles ucranianos, pero en los medios de comunicación se oculta que la OTAN todos estos años estuvo financiando a estos elementos nazis en Ucrania, al gobierno de Ucrania, que por cierto Zelensky es un títere. Actor. Sí, Zelensky inició como un comediante. De hecho, él gana las elecciones porque utilizó el tema de la corrupción. Hay un video de Zelensky en el cual aparece en el parlamento con una arma y dice que asesina a todos los corruptos del parlamento, haciendo alusión de que si él ascendía al poder se iba a acabar la corrupción dentro del gobierno de Ucrania, cosa que no ha pasado porque sigue siendo corrupto, sigue siendo nazi. Así es, lo han presentado como un héroe. Sacaron fotos del 2021 donde Zelensky aparece con un chaleco militar y estaban posteándolo como Zelensky, el héroe que se queda a la par de su pueblo combatiendo la invasión rusa. Pero no te muestran los demás elementos y me parece absurdo que tantos años se habló de la eliminación, del avance de los nazis y ahora los medios de comunicación hegemónicos ni siquiera pueden ocultar en las fotografías que sacan de los batallones en Ucrania que se están utilizando simbologías nazis. Claro. Y se está tratando de lavarle la cara a la ideología nazi a través de los medios de comunicación. Otra cuestión que se ha utilizado como elemento para implementar una narrativa a favor de los intereses es la hipersexualización que se está haciendo de la ucraniana en los medios de comunicación. Por ejemplo, se han sacado fotos de mujeres ucranianas en las cuales dicen la tal modelo ucraniana se unió a la guerra en contra de Rusia. Y aparece sí, y aparece con armas que son en verdad armas de aire, que es un deporte que tienen algunas personas allá. O si no, aparecen fotos de diferentes mujeres con uniforme militar y ya toda la gente, sí, hay una participación femenina y ya ves todo el respaldo que tienen de algunas organizaciones feministas, Bueno, mira, es que yo tengo el pensamiento de que el feminismo tiene su origen en el liberalismo, por lo tanto sus intereses son contrarios a los de la clase trabajadora por su origen de clase. Es decir, existe un feminismo de clase que defiende los intereses de clase de las mujeres burguesas. Hasta cierto punto puede parecer que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, pero en la realidad y en la práctica nos damos cuenta que los movimientos feministas son totalmente reformistas y no pretenden una transformación real del sistema político y económico vigente en sus países. Por lo tanto, algunos de estos movimientos feministas se acoplan totalmente con los intereses del imperialismo por su origen de clase. Claro. Entonces, eso explica bastante el hecho de que estos movimientos feministas estén a favor de, por ejemplo, Femen. Femen es una de las organizaciones que participó en la masacre de Odessa, en la cual se quemaron a varios militantes del Partido Comunista de Ucrania y pueden encontrar fotos donde las mujeres de Femen están celebrando el incendio de las personas. Claro. Entonces, para mí no cabe el descalificativo hacia las feministas como feminazis, pero sí puedo identificar en las mujeres de Femen como mujeres nazis.
Claro. Porque son mujeres nazis que están apoyando la nazificación en Ucrania. También tiene a las Pussy Riot, que son feministas. Son de punk, ¿no? Sí. Un grupo de punk. Sí, que son un grupo de punk que tocan música y critican. ¿Estuvieron presas? Sí, estuvieron presas en Rusia porque se identificó que eran un elemento que estaba actuando en favor de determinados intereses de determinado partido de Estados Unidos. Claro. Cuando salió la campaña del gobierno de Trump, delegitimaron al gobierno de Trump, pero están apoyando al partido contrario. Claro, ellos están con los demócratas. Sí, así es. Entonces empezaron, incluso empezaron una campaña en apoyo de Hillary Clinton. Entonces desde ahí te fijas que los intereses de Pussy Riot es meter todo lo que sea, dije, progresismo en la Federación Rusa, acusar de cualquier acción al gobierno ruso que sirva para crear descontento en la población, porque ellas se presentan a sí mismas en la Federación Rusa como mujeres progresistas, mujeres feministas, mujeres que apoyan a la comunidad LGBTIQ, pero la verdad que lo único que están defendiendo son sus intereses de clase. Y la presión contra Rusia se expande al espacio digital. La plataforma YouTube comenzó a bloquear el acceso a varias cadenas rusas por todo el mundo, entre ellas RT. Y explicaron que el contenido de esos medios de comunicación viola su política en lo que se refiere al conflicto en Ucrania. Queremos expresar desde Nicaragua bendita y siempre libre nuestra solidaridad con la agencia de noticias Sputnik y con la cadena de televisión RT, que en estos momentos enfrentan la censura y las agresiones contra la libertad de expresión de parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Mira, a mí me parece que la censura de estos medios de comunicación es un gran ataque a la libertad de prensa y a la libertad de información. ¿Por qué? Porque solo se está permitiendo que los medios de comunicación que defienden a determinado interés sean los que estén proveyendo información a la población, lo que inhibe la batalla de ideas, lo que inhibe que las personas empiecen a comparar información, con qué información estoy de acuerdo y con qué información no estoy de acuerdo. Y lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, es que censuran los medios en Europa porque quieren que las personas europeas estén de acuerdo con las acciones militares de su gobierno y se empiece a bombardear con aquella narrativa pro-OTAN. No sé si has visto los videos donde varios diputados de los parlamentos europeos o de países como España han estado con aquella narrativa de que estos sí son refugiados de guerra porque son europeos, son blancos y son ojos azules. Ojos azules, sí, son ojos azules y los que vienen de los países del Oriente Medio no son refugiados, son criminales de guerra, son perseguidos por X o Y motivo o por su color de piel y son discriminados en los países a donde se les da refugio y no se les brindan las condiciones necesarias. Entonces se está justificando a través de los medios de comunicación en Europa la intervención de los países que pertenecen a la OTAN, el envío de armamento de estos países. Por ejemplo, en España, hoy vi que una compañera de España posteó en su Facebook un video donde un medio de comunicación hace referencia a un partido de fútbol. En el partido de fútbol unas personas sacaron la bandera de Donetsk y Lugansk y ya se identificaron a los individuos. Sí, ya se identificaron a los individuos que sacaron la bandera, como si sacar las banderas de estos países fuera un crimen en España. Porque en España es un claro ejemplo de que si decís algo en contra de la monarquía, te ganas varios años en la cárcel, porque no hay libertad de expresión. Ahí sí no hay libertad de expresión en España, sin embargo ellos se muestran al mundo como los abanderados de la democracia. Entonces, ¿qué pasa cuando censuramos los medios de comunicación? Se empiezan a justificar todos estos actos de injusticia para crear una narrativa que sirva a los intereses de determinada clase social y no informen al pueblo realmente de que sus países están enviando armamento y están invirtiendo dinero en la OTAN, mientras en países de la Unión Europea existe una gran desigualdad social, porque en la Unión Europea te pueden mostrar que existe un gran desarrollo económico, pero hay una gran desigualdad social al mismo tiempo. Este jueves se registraron al menos 4 ataques armados en la región, en momentos cuando las autoridades de la autodenominada República de Lugansk aseguran que su territorio fue bombardeado. En ese sentido, las autoridades de Moscú denuncian
que la prensa occidental difunde información sobre la concentración de tropas rusas en la zona limítrofe, pero no menciona la ingente capacidad de ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas en la línea de demarcación. Ты пидор пивка хотел попить, да? Ты пивка, сука, хотел попить? Ты пидор пивка хотел попить, да? На ты, сука, острого конвейера, пидор. Пивка ты хотел попить. Ты что, сука? Putin es el agresor y Putin debe pagar el precio. Él no puede librar una guerra que amenaza los fundamentos mismos de la paz y la estabilidad internacionales. Bueno, mira, con respecto a Biden, hay varios videos donde Biden ya hablaba acerca del conflicto que crearía si Ucrania se unía a la OTAN, cómo esto afectaría de cierta forma e incidiría en la reconfiguración política. Pero aquí hay un elemento muy importante sobre la política exterior estadounidense, y es que anteriormente yo te había mencionado lo que era la teoría del Heartland, la del corazón, la teoría del corazón, donde habla de que Euroasia es un elemento geoestratégico bastante importante y que responde a intereses geopolíticos. Esta idea del corazón del continente tiene que ver con Halford Mackinder, que fue un ideólogo británico, y él mismo afirma que en el siglo XX se terminó lo que fue el periodo colombino, donde ya se había terminado la exploración del mundo y ya la toma de territorio ya no se podría realizar de manera pacífica. Esto es cuando Inglaterra era una potencia que no se encontraba a los mismos niveles de Estados Unidos. Después de que pasó todo este problema de que los protestantes llegaron a Estados Unidos y Estados Unidos se empezó a convertir en una potencia, adoptaron con ciertos matices la teoría de Halford Mackinder y la adaptaron a su política exterior. Esta adaptación de la teoría de Halford Mackinder la vinieron haciendo varios ideólogos que pertenecieron a diferentes gobiernos estadounidenses, pero siempre predominando la idea de que quien dominara Euroasia dominaría el 75% de una parte del mundo rica en recursos naturales, pero también rica en el sentido de que uno de los lugares que tiene más salidas diferentes al mar. Entonces, Estados Unidos, desde que se concibió como lo que es, como país, ha tenido una política exterior con el magno objetivo de dominar ese sector que es Euroasia durante todo este tiempo, independientemente de que si el gobierno es demócrata o republicano, hasta cierta medida no han cambiado la idea de dominar Euroasia, porque adaptaron esa teoría de lo que fue Inglaterra y la adaptaron. Inglaterra vendría siendo entonces una potencia, pero Estados Unidos también vendría siendo una potencia marítima porque lo divide el mar. Entonces, hasta cierto punto, Estados Unidos también necesitaba a las demás potencias europeas para tener incidencia en Euroasia, pero siempre predominando el interés de Estados Unidos para dominar esa parte del continente europeo y el continente euroasiático. Ahora, hay que también tomar en cuenta de que dentro de esa parte de Euroasia está China. Y China, aparte de ser un peligro para Estados Unidos, ideológico, también es un peligro para la hegemonía política, económica y social de Estados Unidos. Y Rusia, al ser un aliado de China, un aliado estratégico de China, lo que se trata de hacer es debilitar a Rusia en esa parte del continente europeo, y así evitar que los aliados de China sigan creciendo, y paulatinamente Estados Unidos ya ha venido perdiendo su hegemonía
digamos que Estados Unidos ahorita en su etapa imperialista está en una etapa decadente, claro. La decadencia del imperialismo norteamericano, y a través de su política de guerra, de su economía de guerra, lo que está tratando es que a través de la promoción de estos conflictos bélicos lograr recuperar la economía que está en decadencia desde hace muchos años en Estados Unidos. Mira, el tema de las sanciones, tenemos varios ejemplos como Venezuela y Nicaragua que hasta cierto punto se afectan, pero se ha logrado evadir y buscar otra alternativa. En el caso de Rusia, al sacarlos del sistema... ya de todo, sí, ¿verdad? Al sacarlos del sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales, lo que hace Rusia es reforzar el sistema de pagos internacionales que ha creado China. Sí. De cierta manera, eso le va quitando un poco de poder al SWIFT, que es el sistema internacional de pago, y los países que están siendo sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea están buscando otra alternativa. Ya China ha tenido esta propuesta de este sistema internacional de pago, y Rusia, de cierta manera, ya está participando dentro de este sistema. Recientemente Rusia dijo que iba a dejar de exportar materias primas. Rusia es uno de los mayores exportadores de materias primas. ¿Qué pasó ahorita con las empresas que salieron de Rusia, que supuestamente iban a afectar directamente a Rusia? Pues tuvieron grandes pérdidas las empresas al salir de la Federación Rusa. Sí hubo un desplome del rublo, pero sí, hay que tomar en cuenta que la Federación Rusa no iba a tomar acciones deliberadamente, ni iba a iniciar una operación especial sin antes haber analizado el panorama político, económico y social para llevar a cabo estas acciones. Por lo tanto, Rusia lleva años preparándose para realizar las acciones que realizó en Ucrania. Es decir, que Rusia, dentro de los asesores del gobierno de Putin, pues ya se habían tomado en cuenta todo este tipo de paquete de sanciones. De hecho, no es a partir de este momento que Rusia ha sido sancionada. Rusia ya lleva años siendo sancionada y ha logrado de cierta manera evadir todo este paquete de sanciones. Y para mí que hasta cierto punto tenemos que ver cómo terminan las cosas, cómo van los acuerdos, cómo se van desarrollando las negociaciones, porque hasta el momento lo que podemos tener es una visión previa, pero no definitiva, de lo que puede suceder con el conflicto en Rusia. Pero lo que sí se puede apreciar es que hasta cierto punto la Federación Rusa lo que está buscando es que se realicen negociaciones para que no exista una escalada mayor, escalada mayor bélica. Durante años las personas han consumido todo lo que dicen los medios de comunicación, de que Fox, de BBC, medios de comunicación latinos, pero que sabemos que están formados por varios desertores cubanos, venezolanos, claro, que no están de acuerdo con los sistemas políticos y económicos y se refugian en Estados Unidos y tienen todo el amparo de Estados Unidos y reciben cantidades enormes de dinero para implementar esa narrativa en los medios de comunicación, y se les crea todo un perfil a estos periodistas, de periodistas profesionales aquí, periodistas profesionales allá, para que supuestamente sí tenga validez la narrativa implementada. Entonces, al ser años bombardeado con esta idea de que Estados Unidos es el salvador del mundo, de tener de referencia el sueño americano, pero la realidad de los gringos es otra. Porque si te vas a las calles de cualquier estado norteamericano, te fijas en las desigualdades sociales que incluso viven sus propios ciudadanos, porque ya están en decadencia, porque la economía de Estados Unidos no es lo mismo que era cuando comenzó Estados Unidos, y esto tiene que ver también con las contradicciones internas que se van desarrollando dentro de la etapa imperialista de Estados Unidos. Entonces, todo esto de los medios de comunicación y de que las personas se crean esa narrativa de que oremos por Ucrania, Rusia está asesinando civiles, tiene que ver con el trabajo de años que ha venido realizando Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, sino las demás potencias en favor de sus intereses, en favor de que sus intereses sean reconocidos como intereses legítimos y que se crea la idea de que Estados Unidos está ayudando a instalar democracia en los demás países del continente. Bueno, invito a los compañeros de que me sigan en la red social de TikTok. Aparezco con @TheComrade1979 y en ese espacio de TikTok recientemente lo abrí
y tiene como objetivo presentar breve análisis político, geopolítico y noticias acerca de cómo se están desarrollando algunos conflictos en diferentes partes del mundo, pero también inició con el objetivo de brindar un pequeño espacio de formación política. Claro. Y me gustaría pues que las personas que están viendo pues visiten ahí el perfil, tengo unos cuantos videos y esperemos de que vaya creciendo este espacio. También tengo mi Facebook personal que lo ocupo para realizar publicaciones y aparezco como Michelle Petrovsky ahí. Ah, bueno. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, compañera. Plomo. Plomo. Está forjando la